Capítulo 4, El Arca, parte 9. La pantalla se volvió negra, hizo una pausa de unos segundos y luego apareció un epígrafe en blanco. Lamia, barra inversa Laemia barra inversa, hija de Velus, hijo de Poseidón. Era tan hermosa que se ganó el amor de Zeus, por lo que su esposa Hera mató a sus hijos, le echó una maldición y la transformó en un monstruo que secuestra niños por celos de todas las madres y se los come. A continuación, se mostró un video. Se trataba de un hogar caucásico con 2 niños de primaria y una niña aún más pequeña, todos aparentemente hermanos, recostados unos contra otros en el sofá del salón mientras miraban tímidamente a la cámara. El hombre, probablemente el padre, que sostenía la cámara, dijo algo. Era ruso. Para satisfacer a su padre, riéndose con su voz aguda de los 3, los 2 hermanos empezaron a saltar sobre el muelle del sofá y a cantar mientras intentaban hacer una coreografía en el aire, pero su hermana estaba tan avergonzada que dio la espalda a la cámara con una risa avergonzada y salió corriendo. La cámara la siguió un poco mientras se pasaba por encima del respaldo del sofá y caía al otro lado, pero pronto volvió a los hermanos cantores. Sin embargo, la hermana no apareció desde detrás del sofá. Una mujer que estaba riendo cerca habló. ¿Pasa algo? Sus risas estaban llenas de inquietud. A instancias de la mujer, los 2 hermanos saltarines se volvieron y el cámara se levantó y echó un vistazo detrás del sofá, pero solo había el suelo. La hermana había desaparecido. Los padres y los hermanos seguían riéndose, y el mayor lanzó un grito incomprensible dirigido a su hermano. El padre llevó la cámara debajo del sofá, totalmente convencido de que ella se escondía allí, pero una vez más no estaba. La pantalla empezó a temblar con más violencia, como si reflejara la creciente preocupación de la familia, y finalmente entraron en pánico. Al final de la película no se distinguía nada en la imagen, solo había algunas tomas desenfocadas acompañadas de los gritos de la familia y los niños. La niña había desaparecido ante la cámara. El video se cortó y luego se volvió a reproducir la escena de la niña pasando por encima del sofá. Se hizo un zoom en la espalda de la niña. Sin duda, pasó por encima del sofá, pero no se oyó el sonido de sus pies al aterrizar ni el de su caída. Esa pequeña niña se había evaporado al otro lado del sofá. La imagen se congeló en la escena que mostraba el área vacía debajo del sofá, luego aparecieron subtítulos en japonés. Esto fue capturado en un video casero por casualidad en un hogar ruso el 13 de noviembre de 2006. Anna Dmitrievna Boratsova desapareció repentinamente a los 5 años, y a pesar de que su familia la busca desesperadamente, sigue desaparecida. Este fenómeno de niños de entre 4 y 8 años que desaparecen repentinamente comenzó a ocurrir en otoño de 2006, y en ese mismo invierno se denominó síndrome de Lamia. La imagen se desvaneció lentamente, la música empezó a sonar. Era una melodía inquietante. Igual que las que se usan en las películas de suspense de Hollywood. Dan, el volumen subió en crescendo, luego el título apareció en grandes letras, haciéndose cada vez más prominente, síndrome de Lamia. Al ver cómo la fecha, 2019, estaba escrita debajo del título, podría existir varias versiones de esto. El título se desmoronó en pedazos al ritmo de la música y se desvaneció en la oscuridad. Tan silenciosamente como cuando Anna Dmitrievna Boratsova había desaparecido más allá de ese sofá. La música cambió de tono y se convirtió en una melodía tranquila y reconfortante. A continuación, apareció en pantalla la foto de una chica japonesa. Tenía aproximadamente la misma edad que Kosue. Llevaba el flequillo negro adornado con una horquilla y sonreía. Mi hija se llama Keika. Pesó 3.200 gramos cuando nació, en Akatsuki Oeste, en la prefectura de Fukui. Los ojos de Keika se parecen a los de mi padre, es decir, a los de su abuelo, la criamos con mucho amor. Era una niña dócil que rara vez lloraba por la noche, tomaba bien la leche materna y crecía, de forma saludable, pero con poco más de 18 meses se infectó de sarampión y, debido a complicaciones, desarrolló una encefalitis viral que le provocó espasmos y vómitos intensos. Su vida estuvo incluso en peligro durante un tiempo, así que yo, su padre, y toda la familia rezamos continuamente por ella entre lágrimas. Apareció una mujer, aparentemente la madre, y en la pantalla aparecieron fotos o videos de su hija en sincronía con la narración. Una foto de cuando era un bebé. Una foto de grupo de su familia con la hija en el centro. Un primer plano de un anciano sosteniéndola. Un niño conectado a un respirador artificial en la unidad de cuidados intensivos de un hospital. Por suerte, Keika sobrevivió y se recuperó, pero la secuela la dejó con epilepsia sintomática. Tuvo 4 convulsiones a los 2 años, una a los 3, pero estuvo muy tranquila de los 4 a los 6. El médico nos dijo que estuviéramos alerta durante unos años más, pero nos llenó de alegría la idea de que Keika se hubiera curado. Incluso ella se sintió aliviada. Otro video de la niña durmiendo en una cama se reproducía detrás de la mujer. Parecía estar en casa y toda su familia la rodeaba.
La niña no estaba metida en su futón. Su madre, la mujer encargada de la narración delante de la pantalla, acarició las mejillas de la niña que dormía en pijama dentro de la pantalla, y luego dijo, Keika, estarás bien. Ahora tienes un hermano que estará a tu lado. Te cogerá con seguridad si alguna vez te caes. Ya no te harás daño en la cabeza ni en el cuerpo. La cámara giró para mostrar a un chico de secundaria haciendo el gesto de chocar los 5. Todos se rieron. Todos le dijeron cosas bonitas, y al final la chica abrió los ojos. Ajaja. ¿Qué? ¿Estaba dormida? Todos se rieron. Buenos días, Keika. ¿Has dormido bien? Ajaja. Verás, Keika, estábamos grabando un video. Te lo enseñaré luego, ¿vale? La cámara se acercó tanto a la tímida sonrisa de la niña que ella fue la única que quedó en el plano, luego obtuvimos más escenas de ella sonriendo en medio de su familia, disfrutando del viento que entraba por la ventana en un coche, siguiendo con los dedos las conchas mecidas por las olas en la playa. Por la noche, en un festival lleno de gente con música que venía de todas partes, tirando el pelo de su padre, montarse en sus hombros y discutir, espera, me haces daño, Keika. Luego hacer bolas de nieve con las manos desnudas y lamerse los dedos cortos que le picaban por el frío. El video se congeló en su rostro entonces, y la madre volvió a aparecer ante la pantalla, nos miró y dijo, en 2015, Keika fue internada en un refugio al día siguiente de su tercer cumpleaños y comenzó un estilo de vida complicado, pero aún así llevaba una vida tranquila a pesar de sus preocupaciones. Sin embargo, 4 años después, en marzo de 2019, fue secuestrada de repente. Había salido de compras con su padre para su salida mensual en preparación para matricularse en la escuela primaria a partir de abril. Su padre fue muy cuidadoso y ni una sola vez la soltó de la mano. Sin embargo, ella desapareció mientras le cogía la mano. Nosotros, el resto de la familia, le culpamos en nuestra confusión, pero en realidad él la estaba cogiendo de la mano correctamente. Las imágenes de las cámaras de seguridad confirmaron ese hecho. Nos mostraron un camino de un centro comercial captado por las cámaras. El padre y la hija iban de la mano entre los clientes. La narración no lo mencionó, pero había 3 guardias apostados cerca de ellos, todos vigilando cuidadosamente la zona. El padre sostenía una bolsa con la mano izquierda y la mano de su hija con la derecha. Ambos sonreían y se miraban. Al momento siguiente, la hija desapareció de repente. El padre giró la mano y se quedó mirando la palma durante un segundo, y entonces le entró el pánico, que le robaran a su hija delante de sus ojos, y encima, en sus propias manos, el padre se culpó a sí mismo e intentó suicidarse en 3 ocasiones. Actualmente está recibiendo tratamiento de especialistas y está bajo vigilancia las 24 horas del día. Que nos quitaran a nuestra hija me hizo sentir que habíamos perdido nuestro vínculo familiar, pero de alguna manera seguimos aguantando. Creemos sinceramente que nuestra hija volverá algún día con nosotros. Por favor, si usted, que está viendo este video, es quien nos quitó a Keika, o conoce a esa persona, por favor, devuélvanosla. Es muy amable, paciente e inteligente, una chica maravillosa. Estoy seguro de que lo entendería si la mirara a los ojos. Keika tiene derecho a vivir, feliz con su padre y su madre reales. No estoy tratando de invocar mis derechos o los de su padre. Usted tiene todo el poder en sus manos. Puede decidirlo todo. Puede hacer lo que quiera. Aún así, permítame pedirle una cosa. Por favor, póngase en contacto con nosotros. No le pediremos que expíe sus pecados, y hemos preparado una recompensa de 275 millones de yenes como muestra de nuestra gratitud. Incluso si eres un secuestrador en serie responsable del síndrome de Lamia, no te denunciaremos y podrás irte a casa con 275 millones de yenes y continuar con tu vida. Sabes que hay precedentes para esto, ¿verdad? Ni la policía, ni las organizaciones judiciales, ni las instituciones públicas, ni los grupos de ciudadanos te culpan ni quieren que te arrepientas por medios jurídicos. Solo tiene que devolvernos a Keika, o decirnos dónde está. O simplemente liberarla, no nos importará de ninguna manera. En cuanto nos diga cómo quiere que le paguemos, aceptaremos y le entregaremos los 275 millones. Y si esa cantidad no es suficiente para sus necesidades, la Unión de Financiación Común de todos los padres que aman a sus hijos proporcionará los fondos para satisfacer su demanda. Soy una mera madre impotente. Ustedes tienen todos los derechos y el poder del mundo. Y confío en su buena voluntad. Por favor, devuélvanos a nuestra hija. Esa es la mejor manera de ejercer su poder. Detrás de la madre suplicante aparecían fotos de la niña, junto a imágenes de los secuestradores recibiendo la recompensa.
Iba acompañada de subtítulos que explicaban que, aunque el secuestro en sí fuera falso, no tenían la obligación de devolver el dinero del rescate a la fundación. Junto a sus caras sonrientes, se mostraban con orgullo fotos de las mansiones que compraron y de las empresas que crearon. Incluso una escena de un secuestrador disfrutando de una barbacoa con la familia de la víctima, o un niño dándoles un abrazo alegremente, o un grupo de secuestradores disfrutando de cervezas en un yate comprado con el dinero de la recompensa junto con miembros de la Unión de Padres. Aunque en su mayoría estas imágenes eran positivas, recordé lo que JJ me había dicho antes. Las emociones humanas se han vuelto más pacíficas en los últimos 10 años. El mundo se está volviendo más brillante, alegre, animado y más gentil. Esto podría ser plausible en un mundo así. Efectivamente, era un mundo pacífico. Todo el mundo sonreía, sin embargo, ¿estaban realmente alegres? ¿Podría esto llamarse realmente gentil? A mí me parecía que todas estas virtudes se mostraban para ocultar un miedo y una inquietud intensos. En la pantalla apareció una secuencia de letras y dígitos que aparentemente se usaban para contactar con la Unión de Padres. Luego apareció la siguiente madre, esta vez con el padre, dijeron el nombre de su hijo y empezaron a suplicar. Esta parte es aburrida, así que me salto, dijo JJ y estaba a punto de tocar la máquina de su escritorio, así que lo detuve. No, gracias. ¿En serio? Bueno, si quieres, claro. El programa dura apenas 1 hora, así que puedo hacerte compañía, pero no tienes tanto tiempo, ¿verdad? Podría volver a Mercury's en el Princeton Hotel cuando quisiera. Pensé, pero recordé mi propia voz. Lo que el otro, yo, me había dicho en Pinehouse. Ve a bailar, discoteque. Y listo. Ya no se te permite el lujo de quedarte quieto ante el miedo, porque tenía prisa, ni siquiera hace falta pensarlo. Ya lo sabía, secuestros instantáneos. Trascendiendo el espacio y el tiempo, pero no con fines lucrativos. Entonces, ¿estoy secuestrando a esos niños? Aparté la mirada de la película en la que una madre presentaba a su hijo de una manera diferente a la anterior y pregunté. Mientras preguntaba, la duda se apoderó de mi cabeza. ¿Estaría robando y escondiendo niños en lugar de buscarlos y encontrarlos? JJ accionó en silencio la máquina de su escritorio y se saltó un capítulo. La imagen que siguió a una súplica grupal de las 6 familias de las víctimas fue un repentino zoom en mi rostro. El yo futuro. Un yo de un futuro mucho más lejano que el que había visto en el cine. Estaba visiblemente más viejo. ¿De qué época era? Parecía tener más de 60 años. Tenía las mejillas hundidas. Los ojos se le habían hundido en el cráneo. Y, sin embargo, sonreía, lo que le hacía más arrugas en la cara. La película inició un análisis. No podía oír la narración. Mostraba el centro comercial donde había desaparecido la primera niña presentada, Keika, de 6 años. Era un video mudo grabado desde otro ángulo por una cámara de seguridad, compuesto por 3 fotogramas, primero, del padre y la hija cogidos de la mano al fondo, luego de un hombre apareciendo entre ellos y la cámara, ocupando la mayor parte de la pantalla. Ese era yo. Y en el tercero, de yo y la niña desapareciendo juntos. El padre, con la mano sin sujetar nada, seguía mirando al vacío, con el rostro sin cambios hasta ese momento. El video volvió al segundo fotograma. El yo, que parecía conocer la existencia de la cámara, ya que miraba en su dirección, y no solo eso, sino que sostenía una hoja de papel de dibujo cuadrada y blanca con la siguiente frase escrita en ella. El mundo está hecho de habitaciones cerradas. Pensé. ¿Qué demonios estaba diciendo? ¿Yo? Ese yo futuro. Estaba sonriendo a la cámara y haciendo un pulgar hacia arriba con su mano libre que no pude ver antes debido al zoom. ¿Por qué estaba tan extasiado? Un crítico de literatura regordete y sin afeitar apareció en la pantalla. Este es el título en inglés de una novela de misterio escrita en 1996 por Eimegao Uso. El título japonés es Sekai Yamisitsu de Ekiteiru. Es la 7ª entrega de la serie Great Detective Rumbaba 12, que comenzó con la novela debut de Eimegao, Smokestack Rumbaba Inexplicable. Describe a personas que, después de que el multimillonario de la habitación cerrada afirmara que asesinaría a 1.000 millones de personas en habitaciones cerradas durante 10 años, tiemblan de miedo y se niegan a entrar en ningún edificio o ir a casa, y sin embargo son asesinados en habitaciones cerradas uno tras otro. Entraría en el llamado subgénero de Chasing Black Room. Ajaja. Qué buen gusto, por cierto. El libro en sí mismo es simplemente una novela de misterio sobre asesinatos en habitaciones cerradas, pero, aunque no hay correlaciones obvias y directas con el síndrome de Lamia, podemos tomar nota de algunos elementos. En primer lugar, en el caso del secuestro en el centro comercial,
podemos considerar que se trata de una habitación cerrada formada por la multitud de clientes que los rodea. En otras palabras, una habitación cerrada de miradas, o una habitación cerrada de multitudes, un motivo relativamente ortodoxo utilizado en los misterios. La mayoría de los trucos utilizados en el mundo está hecho de habitaciones cerradas utilizan esta situación de multitud. Muchos investigadores están examinando actualmente si ese truco podría aplicarse al síndrome de Lamia, pero parece poco probable. Bueno, esta novela se escribió hace 23 años, antes del cambio de Pine House, así que la noción de espacio-tiempo representada es bastante antigua. Además, no parece que se haya utilizado ningún truco para el secuestro de esta chica. Simplemente hay un hombre malvado que le roba a una niña a su padre. Una imagen ampliada de mi cara apareció de nuevo. Ahora, en cuanto a la identidad de este hombre blanco involucrado en el secuestro de Keika-chan, en realidad hay muchos rumores al respecto. Algunos sospechan que no es otro que alguien que participó en el caso Pine House. Como todo el mundo sabe, los 31 grandes detectives y miembros de la compañía presentes en Pine House desaparecieron justo después del caso y fueron declarados fallecidos en 2013. Y resulta que uno de ellos se parece mucho a este hombre misterioso. Se llama Disco Wednesday. Wednesday residía en Japón en ese momento, y su ocupación era la de detective de niños desaparecidos, en otras palabras, un profesional en la búsqueda y localización de niños que habían sido ocultados. Además, durante su estancia en Japón, este detective se hizo cargo de Yamahisi Kosue, el caso original que daría lugar al método Kosue. La cámara se acercó lentamente al rostro de mi yo futuro, y de repente se alejó y lo puso junto a mi rostro actual. Reconocí esa foto. Estaba en mi pasaporte. Sin embargo, había envejecido y estaba tan demacrado que dudo que un extraño identificara a estas dos personas como la misma. A pesar de lucir una sonrisa, mis ojos y mi expresión se habían vuelto más duros en general, pero un experto podría darse cuenta. Los científicos forenses y los médicos en fisonomía capaces de reconstruir el rostro de alguien con solo su cráneo nos han asegurado que hay muchas posibilidades de que estos dos sean la misma persona. La imagen volvió a la expresión triunfante del crítico. Recordé las palabras de JJ. Las empresas también cambiaron su enfoque. Ahora reúnen a lingüistas y autores en laboratorios para probar muchas palabras. En esta época, las palabras tenían una fuerte influencia en muchos ámbitos. Por eso tenían a cabrones orgullosos como este tipo presentando su opinión sobre los crímenes. Además, no hace falta decir que la Casa del Pino fue el lugar donde el escritor de misterio Imegao Uso, más tarde conocido como Amyoi no Haru, encontró su final. Así que es muy natural que este hombre haya elegido el título El mundo está hecho de habitaciones cerradas para llamar la atención sobre sí mismo. Y si fuera el detective de niños desaparecidos, Disco Wednesday, sería un flautista de Amelín de nuestros días. Hasta ahora hemos imaginado que el culpable puede ser cualquier cosa, desde una organización obsesionada con la higiene mental de los niños hasta un individuo que comete delitos al azar, pero podría ser el momento de corregir estas suposiciones. Al escuchar la explicación del flautista de Amelín, un hombre al que no se le dio la recompensa que merecía por haber perseguido a las ratas fuera de un pueblo con su flauta y, en un ataque de ira, haber usado la flauta para alejar a todos los niños de ese pueblo, me reía a carcajadas de lo ridículo que era ese símil. Nunca secuestraría por sed de venganza. Sin embargo, pronto borré esa sonrisa de mi rostro. ¿Era realmente así? No sentí ningún resentimiento o ira al ver este estado del futuro. Por supuesto que sí. Joder, sí. Obviamente. Toda esta gente sacrifica niños para que el mundo siga adelante. Esta sociedad se construyó únicamente sobre sacrificios. Era imposible que la ira no formara parte de mi impulso para alejar a estos niños de este mundo. Entonces, efectivamente, llámame el flautista de Amelín, pensé. O como quieras, en realidad. No me importaba que hablaran mal de mí, ni me importaba la soledad resultante. Como si me importara cuando estaba enfadado, continuó el crítico literario. Este título, El mundo está hecho de habitaciones cerradas, también es bastante profético. Describe muy bien la situación actual, en la que tenemos niños escondidos en refugios para protegerlos del síndrome de Lamia, y si tenemos en cuenta que, en las novelas de misterio, cualquier habitación cerrada con llave debe ser resuelta finalmente por un detective, alardear de este título podría ser una afirmación audaz que indica que este detective resolvería estas habitaciones cerradas, que encontraría a los niños escondidos y los secuestraría, pero aunque había sido detective durante mucho tiempo, solo había experimentado las habituales travesuras de los duros. No tenía ni idea de cómo funcionaban las habitaciones cerradas ni había leído ninguna de las novelas de Mitamura Sauro. Sin embargo, el yo del futuro sostenía esa hoja de papel para la cámara.
Espera, me dirigiría a ese centro comercial con el cartel cuando llegara el momento porque lo había visto suceder en este video. ¿Era este otro bucle sin origen que ocurría en este tiempo plegado? Del tipo en el que el resultado se convierte en la causa. El crítico se fue y la narración continuó. Esto es lo que el superviviente del caso Painjus tiene que decir sobre las imágenes de la cámara de seguridad que muestran a ese hombre misterioso. Había un pie de foto que nos informaba de quién era el hombre de la pantalla, pero no lo necesitaba. Era de Suumi Style, y había envejecido adecuadamente 13 años desde entonces. Me sentí aliviado. ¿Wednesday-san? No creo que sea él. La forma de su cara puede parecer similar aquí, pero esto es solo un ángulo. Es como un cuboide, a menos que tengas un gran ángulo, es muy difícil juzgar la profundidad con una sola imagen. Más aún para esta toma frontal, faltan muchos elementos, como la altura y profundidad del puente de su nariz, su línea de la mandíbula o la forma de la parte posterior de su cabeza. Podría muy bien parecer una persona diferente desde el costado, ¿no crees? Aparentemente había un entrevistador fuera del encuadre. Una mujer hizo una pregunta, acompañada de subtítulos, pero cuando lo miras de frente, crees que se parece al señor Wednesday, ¿verdad? No, la verdad es que no, pero según los expertos en fisonomía, esta gente no lo ha conocido en persona, ¿verdad? Pasé todo el tiempo dentro de la casa del pino al lado de Wednesday-san. Éramos tan amigos que lo considero un buen amigo. Solté una carcajada. Amigos, y una mierda. Pero sabía que me estaba cuidando. Además, Wednesday-san habría cumplido 48 años este año, ¿no? Se mire como se mire, ese hombre es un abuelo en toda regla. La cámara se alejó de Suumi, que estaba empezando a emocionarse, y mostró su habitación. Los estantes estaban repletos de libros. Los que no cabían se apilaban en el suelo o ocupaban el espacio de la mesa y su escritorio. Los pocos y diminutos huecos estaban llenos de tazas, platos y bandejas de plástico, probablemente basura sobrante de evento o aperitivos. Su estilo de vida daba la impresión opuesta a la que emitía el joven y brillante Suumi de la Casa del Pino, era desolador y deplorable. Por supuesto, la cámara se había movido para mostrárnoslo. El entrevistador preguntó, ¿de Suumi-san, sigue trabajando como un gran detective hasta el día de hoy? La noción de grandes detectives desapareció de este mundo después del caso Painhouse. Las personas capaces de actuar como grandes detectives o de escribir novelas de misterio se volvieron inútiles en esta industria posterior a Painhouse. Para empezar, ya nadie necesita grandes detectives. Después de todo, los asesinatos en habitaciones cerradas o las coartadas ya no funcionan en estos tiempos. ¿No hay asesinatos en habitaciones cerradas? Entonces, ¿cuál es su interpretación del mensaje de este hombre? ¿El mundo está hecho de habitaciones cerradas? No será sarcasmo, dijo de Suumi y esbozó una sonrisa cínica. Quizás esté diciendo que en este mundo, que se ha vuelto tan rígido que nunca nacen opiniones opuestas, donde la creatividad nos ha abandonado, en lugar de las habitaciones cerradas típicas de las novelas de misterio, las mentes, los sentimientos, las ideas y los valores de las personas se han cerrado y han creado una habitación cerrada completamente nueva. Una declaración dura, ¿no? Todas y cada una de las personas en esta era moderna se han convertido en una habitación cerrada. Ya veo. Pero si a alguien se le ocurre una idea excesivamente idealista e irracional que sea útil para el mayor porcentaje de personas, ¿no crees que la elección correcta sería dejar de crecer temporalmente y obedecer ese ideal hasta que surja uno nuevo y mejor? Nunca ha habido un solo caso en el que renunciar al pensamiento haya sido la elección correcta. Los seres humanos siempre deben imaginar y crear cosas nuevas, incluso si eso significa perder el maravilloso estado actual del mundo. Sí. Debemos aspirar activamente a destruirlo. ¿No se consideraría esto terrorismo contra el sistema de pensamiento? Desear un sistema es terrorista en sí mismo. ¿Cree que se puede demostrar que un sistema es perjudicial? Solíamos pensar que la censura y la opresión de pensamiento siempre debían ser castigadas, ¿no es así? Pero eso fue cuando el gobierno o la supervisión total eran imposibles. ¿No debería revisarse este ideal en este mundo moderno donde todo el mundo aspira espontáneamente a caer bajo un único sistema? Creo que uno no debe aferrarse a ideas anticuadas y ayudar descaradamente a otros. ¿Tienes algún comentario al respecto? La escena se cortó justo cuando Suumi estaba a punto de dar una respuesta emotiva y mostró a un anciano. Me parecía familiar, pero no pude decir de inmediato quién era. Apareció la leyenda, taxista, Iwasaki Kosuke. Sí, lo llevé a Painhouse. De una posada que estaba gestionada por el pueblo en aquel entonces, sí. Lo recordé. Era el anciano que nos había aconsejado a Mercurice y a mí que nos mantuviéramos alejados de Painhouse y que en su lugar fuéramos a comer algo delicioso. También había envejecido 13 años. Le mostraron las mismas imágenes.
Oh. Ah, qué nostalgia. Bueno, es cierto que se parece a mí. Pero ya sabes, he estado conduciendo por el campo, no hay muchos extranjeros por aquí, a lo mejor todos me parecen iguales. Ah, ja, 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 se rió Iwasaki, así que el entrevistador le preguntó, este es un asunto importante, por favor, denos un testimonio serio. Incluso si no está seguro, ¿cree que este hombre es Disco Buenes Daji-san? Tu opinión personal está bien, si quieres mi opinión, no lo es. Toda esta investigación es un pretexto para hablar mal de él de todos modos, ¿no? Pero verás, creo que este hombre está haciendo algo espléndido. Me encantaría que fuera ese detective. Protege a los niños porque los ama, eso es consistente de principio a fin, pero ¿los padres de hoy en día necesitan ese tipo de compasión? Todos parecen carentes de moral, al menos para mí. Iwasaki-san, su hijo y su mujer superaron su cáncer hace 2 años, con la ayuda del método Kosue, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es lo que decidieron los jóvenes. La esperanza de vida se ha convertido en un tema complejo últimamente. O vives el mayor tiempo posible o lo haces a la antigua usanza y te detienes cuando llega el momento. La noción de esperanza de vida podría desaparecer en los próximos años. J.E. Para entonces ya estaré muerto. No es mi problema. Pero me aseguraré de morir como, que quiero, y se lo enseñaré a los niños. ¿No quieres ver crecer a tus hijos o nietos? ¿No te preocupa en que se convertirán tus bisnietos o sus hijos o incluso más adelante en tu línea de sangre? El deber de un padre termina una vez que sus hijos crecen. Los nietos son una recompensa para los afortunados. Y más allá de eso, los bisnietos son básicamente un milagro. En absoluto, puedes educar a tus nietos y bisnietos e incluso vivir con ellos. Además, probablemente se pondrían tristes al verte partir. Si me lloran, ¿habré ganado en la vida? Envejecer y morir es la verdadera felicidad. Incluso sufrir y morir es una bendición. Tanto como los hijos y los nietos, toda la diversión, la tristeza y las luchas que experimentamos en la vida, deberían ser bienvenidas. La tristeza es bastante buena, en última instancia, pero eso parece como si te estuvieras rindiendo en la vida, es demasiado laissez-faire. ¿Y no es una falta de respeto hacia el afecto que te tienen los que te rodean? Ese afecto del que hablas, para mí, es solo egoísmo. ¿Y ese hombre no está secuestrando niños también por egoísmo? Ya sabes, las convicciones y el egoísmo son 2 cosas diferentes, ¿vale? Mientras veía estas entrevistas llenas de divagaciones fuera de tema, JJ dejó escapar un suspiro y dijo, ¿ves? Este ex gran detective y ese taxista no son en realidad una minoría, Japón está lleno de ellos. ¿Puedes creerlo? ¿Son diferentes sus nociones de la muerte? No menos que en el país de los samuráis, se puede ver que solían cometer harakiri. Solo quieren morir, esa es la cuestión, por eso los negocios nunca progresaron mucho en Japón y tuve que venir yo mismo. Para dar a los japoneses vivacidad, vitalidad y esperanza para el futuro. El punto de vista de JJ me pareció un poco extraño, pero lo dejé pasar. Estaba más concentrado en lo que el entrevistador fuera del encuadre le había dicho al taxista a continuación, no pude procesarlo ni por un segundo. ¿No se refiere el término convicción a algo más pacífico y con una buena influencia sobre los demás? Este hombre misterioso y la organización que está detrás de él han secuestrado a casi 300 millones de niños desde el otoño de 2006, cuando se produjo el primer brote del síndrome de Lamia, ¿sabes? Eso es más del doble de la población de Japón en 2006. Y si suponemos que cada niño tiene padres y abuelos, ha hecho infelices al menos a 1.800 millones de personas. ¿300 millones? ¿Había secuestrado a 300 millones de niños? Ajá, se rió JJ a mi lado. No te sorprendas tanto, tú mismo lo hiciste. Es broma. Aún no lo has hecho, claro que no puedes creer lo que oyes. ¿Ves? Por fin entiendes por qué quiero matarte a hostias, pero también te tengo un gran respeto. Eres increíble. Estaba en un serio aprieto para encontrar niños durante los 2 primeros años, me quitaste el 80%. En un momento estuve realmente cerca de la bancarrota. Pero los chicos de Black Swan ya me lo habían dicho en 2006. Que te habías convertido en una amenaza. Y que una vez que terminara el verano, no podría detenerte. Por eso entré en pánico y te busqué por todas partes. Nunca hubiera pensado ni en 1.000.000 de años que estarías en Japón. Así que pensé que podría sacarte del escondite matando a tus padres, investigué y resulta que eres huérfana. Incluso maté a mi hermana sin querer mientras te perseguía, eso es muy jodido. Una vez que la empresa se recuperó y conseguí algo de dinero para mí, le pedí a Black Swan que me llevara a donde estabas y te maté 7 veces. Aunque sabía que era inútil.
¿No te acuerdas? Quiero decir, nunca lo has experimentado, ¿verdad? Yo también hice cosas horribles, como decapitar a todos tus amigos delante de tus ojos y luego colgarte, o desmembrar a los niños que tanto te costó encontrar. Bueno, los verdaderos malos son Black Swan. Sabían que me volvería loco por tu culpa y que mi empresa se recuperaría al final. Así que me provocaron a su antojo y obviamente me sugirieron un tour para matarte por una suma astronómica. Nunca me habían estafado de esta manera tan horrible antes. Bueno, al final todo está bien y pude liberar algo de estrés, así que ahora no me importa. ¿Matar 7 veces? ¿Yo? 300 millones de secuestros, 7 asesinatos, no podía seguir los números, que se me venían encima una tras otra. En ese momento, mi cabeza era como un wok abandonado en el desierto y medio enterrado en la arena, dura, caliente, seca y muy ligera, pero incapaz de ir a ninguna parte. No podía pensar, pero no. No podía permitirme sentirme abrumado. Me puse las manos en la frente y me presioné las sienes. Pensar, si JJ me había matado 7 veces y, sin embargo, seguía viviendo y haciendo alarde de ese extraño cartel, eso significaba que había muerto en el universo precurvatura. Esa curvatura ocurrió el 15 de julio de 2006 a las 11:26, y yo había venido de ese mismo día. A menos que me fuera a matar en el otro lado antes de la curvatura, ya había muerto varias veces, pero había perdido todo recuerdo de ello. ¿No quedaban rastros en mi cuerpo? Era posible que no quedaran recuerdos ni rastros de algo que le había sucedido a mi propio cuerpo. Intentaba desesperadamente recordar mis muertes, pero no conseguía recordar nada. Era muy malo imaginando mi propia muerte. Aunque había muerto, pero esa muerte se había desvanecido en el aire como esa hoja de papel. Cualquier acción al otro lado de la línea de curvatura desaparecerá en el momento en que pierda su influencia. Ese mecanismo me había salvado la vida inesperadamente. 7 veces, además. Ahora, 300 millones. 300 millones de niños mayores de 13 años significaba que tendría que secuestrar a 23 millones cada año. Además, de familias conscientes del peligro y tratando de protegerlos. ¿Qué tamaño de organización necesitaría para lograrlo? ¿Cuántas personas que trascendieran el espacio-tiempo necesitaría reunir para ello? Me pregunté, pero en realidad, las únicas personas a mi alrededor que sabían que el espacio-tiempo podía alterarse eran las personas de la Casa del Pino, los grandes detectives y los miembros de la compañía. Y estaban destinados a desaparecer en el verano de 2006 junto conmigo, ¿cierto? Si iba a tener aliados, tenían que ser ellos. No tenía otra opción. Recordé el comportamiento del yo futuro cuando llegó a la Casa del Pino. Su expresión descorazonada era de lo más natural. Después de todo, había descubierto el mundo futuro y su destino. Y lo que dijo él, Mercury C, futuro que apareció junto a él. Se rió con orgullo y luego dijo, bajajajajaja, nadie puede salir del palacio de Valhalla hasta que termine el Ragnarok. Así que dijo eso para reclutar a los grandes detectives por la fuerza. Podrían 31 personas, contando a Mercurio C, secuestrar a 23 millones al año. Sigue siendo más de 60.000 al día, pero esos grandes detectives podrían reclutar a miembros más confiables. En general, todos ellos tenían un gran carisma. Sin embargo, incluso con tanta gente, sería completamente inalcanzable por medios convencionales, así que tal vez deberíamos dividir el trabajo en un equipo para encontrar a los niños, otro para secuestrarlos y otro para darles refugio después. Además, necesitaríamos un lugar donde albergarlos. Si todavía no habían sido devueltos a sus padres en 2019, entonces estos 300 millones de niños debían estar escondidos en algún lugar, donde podría existir tal tierra. Necesitaríamos 30 Tokyos, una ciudad ya atestada de gente. No, estos no eran secuestros estándar. El autor, nosotros, podríamos manipular el espacio, así que acomodarlos a todos en un solo lugar no debería suponer un problema. Simplemente tendríamos que estirar un espacio diminuto. Dicho esto, habría que estirarlo bastante para tener allí a 300 millones de niños. Además, ¿cómo los cuidaríamos? Pensé, pero rápidamente sacudí la cabeza. Eso también fue una tontería. Estaba usando el sentido común tradicional de un secuestro porque no estaba completamente acostumbrado a poder alterar el espacio-tiempo. Con esa habilidad, podríamos reducir 13 años a un mero instante. Solo tendríamos que ajustar el tiempo como lo haría yo al volver a la habitación C del Hotel Prince en Londres. Ni siquiera necesitábamos darles un refugio temporal. Si planeábamos devolverlos a sus padres en algún momento, simplemente podíamos enviar a los niños a ese momento concreto. Sin embargo, yo todavía no había devuelto a los niños que había secuestrado en los últimos 13 años hasta el día de hoy, en 2019.
Podría haber programado su regreso justo después de que fueran secuestrados, pero no lo hice. No es que yo quiera hacer sufrir a los padres, así que la razón por la que no los había devuelto era porque JJ había ganado. El método Kosoe había conquistado el mundo. Habíamos perdido, íbamos a perder. Podría hacer sufrir a JJ lo suficiente como para que intentara encontrarme y eliminarme, y asesinarme 7 veces a pesar de saber lo importante que es eso. Sin embargo, eso solo sirve para irritar a una sola persona. En última instancia, la empresa de JJ se haría con el control del mundo con una facturación anual de 300 billones de yenes. Cada año, 7 millones de niños serían víctimas de abusos. A decenas de millones de fetos les robaron el cuerpo, aunque en realidad nunca habrían nacido. Lo que estábamos haciendo era en vano. Todo era irremediablemente intrascendente y sin sentido. JJ y los empleados de este lugar podrían decir que me respetan, pero en realidad es solo lástima mezclada con burla. Podía dejarme llevar por una profunda desesperación como si llevara el Daibutsu a hombros todo lo que quisiera, pero lo sabía. Con el tiempo me volvería a levantar y empezaría a secuestrar niños. Ese era mi futuro, eso es lo que yo mismo había elegido. Desumi y el taxista me apoyaron, así que pusieron una esquina de voz de la calle, llena de gente criticándome después para equilibrar las cosas. Escuché a todos menospreciándome diciendo que mis acciones eran poco críticas e ilógicas y que no lograban nada excepto difundir tristeza. Pensé en algo y le pregunté a JJ, oye, ¿no has hecho daño a los padres o amigos de otras personas que no sean yo, verdad? JJ no solo buscaba, a mí, para eliminar, a mí, sino que también debía querer sacar a mí, el escondite de los niños. Así que no dejaría a los grandes detectives ni al Ángel B. JJ no solo buscaba a mí, para eliminarme, sino que también debía querer descubrir el escondite de los niños. Así que no dejaría en paz a los grandes detectives ni a los conejitos de Ángel. Sin embargo, JJ se encogió de hombros. No lo he hecho. Estás hablando de los 31 de Pinehouse, ¿verdad? Supuestamente han desaparecido, pero no los mataste y silenciaste tú mismo antes de que yo pudiera hacer algo. Ya veo. Así es como lo interpretó JJ. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras trataba de evitar que mi expresión cambiara para no dejar que JJ notara algo que no quería que supiera. Recordé lo que el futuro, Mercury C., había dicho después de regresar a Pinehouse: no te atrevas a huir. A cualquiera que intente escapar, lo atraparé y lo mataré, de verdad. Mercury C. no los mataría si se asustaran al enterarse del futuro, ¿verdad? Que, ver las caras de los padres cuyos hijos secuestraste, no, que estás a punto de secuestrar te asusta, dijo JJ, pareces muy tranquilo. Entonces, ¿no te importan sus sentimientos? ¿Qué estaba diciendo este imbécil? El tipo que abusa de los niños debería callarse. JJ suspiró. El abuso no es para tanto. Quiero decir, sí que sienten algo de dolor, pero lo olvidan enseguida. Además, la gente de Black Swan mejora constantemente sus técnicas, así que parece que ahora no tardan tanto. ¿Eso no significa que son más extremos? Bueno, tal vez. Da igual, me rindo. Cualquier cosa que pudiera decirte sería inútil. Nuestros valores, cultura y la época en que vivimos son demasiado diferentes para eso. Lo único que puedo hacer ahora es apelar a tus sentimientos. Claro, vas a secuestrar a 300 millones, pero mis esfuerzos podrían convertir lo que originalmente sería 1.000 millones en 300 millones, nunca se sabe. Bueno, ya sea 1.000 millones o cualquier cantidad, lo superaré y seguiré esforzándome. Pero dejando a un lado toda la charla de negocios, por favor. Piensa en los sentimientos de los padres. Ahora estoy casado y tengo un hijo, así que realmente entiendo cómo se sienten los padres cuando secuestran a sus hijos. Ah, cierto, dijo que se naturalizó en Japón. ¿Tienes un hijo? Sí. ¿Un niño? ¿Quién es la madre? ¿Es de Japón? No, es estadounidense. Vendrá a saludar más tarde. Oh, mira, tienes un mensaje especial, Disco, prepárate, dijo JJ y movió la barbilla, así que volví a mirar la pantalla. Mostraba a un hombre y una mujer jóvenes, probablemente una pareja. La chica se alejaba rápidamente de la cámara, así que solo podíamos ver su espalda, pero supe quién era, Kosué. Su rostro y estatura eran casi idénticos a los de Kosué cuando los sentimientos de Kosué de 17 años estaban dentro de su cuerpo, pero su peinado y su ropa eran más maduros, sin duda, tenía 2 años más. Ahora, en 2019, debería tener 19 años. Nunca miró a la cámara, que la perseguía insistentemente en medio de una zona residencial, y respondió con brusquedad a las preguntas que habían sido editadas con la mirada fija en el frente. Era una niña, apenas recuerdo nada. Esa foto no me dice nada.
No tengo opinión al respecto. Siento lástima por las madres y los padres que fueron víctimas de esto. Espero que sus hijos vuelvan pronto con ellos. La disco que conozco nunca haría eso. ¿Estás seguro de que no es otra persona? Va, jajajaja, gritó JJ de alegría. ¿Has oído eso? ¿Has oído eso? Tu preciosa Josué acaba de regañarte. La discoteca que conozco nunca haría eso. ¿Te das cuenta por fin de lo mucho que has perdido la cabeza y el rumbo? Eh. ¿Algún comentario al respecto? El hombre que parecía ser el novio de Josué era japonés, pero se parecía un poco a mí, así que me sentí un poco feliz. Constantemente se interponía entre la cámara y Josué para protegerla. Probablemente en un intento de no atraer las miradas de extraños y hacer que este alboroto fuera aún mayor. No era violento ni insultaba a nadie, y solo miraba la cámara mientras se mantenía cerca de Josué. La persona que me gusta es increíblemente inteligente y es un poco como un demonio. Parece amable, pero en realidad no lo es. No es algo tan dócil como, es frío, el tipo es extremadamente frío, una ventisca en el Polo Norte, a veces me hace sentir que los humanos dan miedo. A pesar de lo que Josué había dicho de él, parecía un chico normal. Bueno, seguía pareciendo frío y actuaba demasiado sereno para su edad, pero no hasta un punto anormal. Me pregunté si había salido con otro chico cuando tenía 17 años, pero después de convertirse en Inu Josué había vivido como una chica normal con problemas comunes, así que no sería raro que exagerara ese tipo de cosas. Probablemente incapaz de soportar más la entrevista forzada, Josué se dio la vuelta y le gritó a la cámara: «Es de hace mucho tiempo y no tengo nada que ver con eso. No ha hecho más que causarme molestias, de verdad. Ojalá nunca me hubiera involucrado con disco». Luego se le saltaron las lágrimas antes de irse. La cámara simplemente se fue, con el novio sujetándole los hombros mientras desaparecían en la distancia. Parecía que Josué se había hecho daño al decir eso, pero tenía razón al hacerlo. O hecho leich, cantaba ahora JJ, ay, ay, ay. Debe de ser duro, ¿verdad, disco? ¿Verdad? Eso es lo que te pasa por ir en contra de la lógica de la sociedad, estar solo. Incluso las personas queridas te han abandonado. Piensa más en los demás. Al menos en Josué-chan. La pantalla se desvaneció justo antes de que Josué y el chico salieran del encuadre, y aparecieron los subtítulos. La mujer antes conocida como Josué Yamahisi tiene la intención de permanecer virgen toda su vida. En todo el mundo ha habido un aumento de personas que rechazan el sexo o dar a luz, por miedo al síndrome de Lamia. Según las predicciones, si la tasa de natalidad sigue disminuyendo a este ritmo, para 2080 todas las nuevas vidas se consumirán únicamente para mantener viva la población mundial de 10,000 millones de personas, y la historia de la humanidad probablemente se detendrá. La película terminó en estas digresiones sin relación y empezaron a aparecer los créditos finales, así que JJ accionó la máquina para borrar la pantalla. Eres increíble, disco, en otro sentido, se rió JJ, eres el hombre que acabó con la humanidad. Sin ti, Staran y Black Swan habrían seguido expandiendo y mejorando la humanidad, creando un futuro glorioso para todos. Y, ¿qué se siente al irrumpir en la base del gran mal, convencido de que eres un héroe valiente, solo para descubrir que todos piensan que eres el peor de todos? ¿Cómo me sentí? Horrible, obviamente. Apenas podía contener las ganas de vomitar, toda mi energía se había desvanecido como el barro que se derrama de un cubo volcado, mis piernas no se movían y ni siquiera podía sentarme derecho. Pero también empezaba a sentirme mejor. No me arrepentía en lo más mínimo de haber destrozado ese futuro. Lejos de eso, lo quería, aniquilado. Un futuro que solo prospera pisoteando con orgullo a los niños merece ser destruido. La inteligencia descubierta durante el caso Painhouse no había mejorado el mundo ni un ápice. Simplemente había torcido el espacio-tiempo y la conciencia en una mala dirección. Recordé a la Sara Sakurazuki Tansetsu comparando Painhouse con el jardín del Edén. Mikami Nils lo corrigió más tarde con el Palacio de Valhalla, pero ambos tenían razón. Ahí era donde todo empezaba y terminaba. La manzana que la serpiente nos hizo comer nos había matado. El diagrama de Venn que dibujamos en la casa del pino. Por encima del espacio-tiempo y la conciencia estaba la inteligencia, las creaciones e invenciones, y por encima de todo eso estaban las preferencias, la lógica de reagrupación, el sentido estético, la seguridad y la funcionalidad. Estaba a punto de aniquilar un espacio-tiempo maligno y conciencias malignas e inteligencia maligna provocadas por creaciones e invenciones malignas que se manifestaban como la encarnación de la lógica. Ciertamente me sentí exaltado ante la idea. Me reí. Gracias, dije, haciendo que JJ abriera mucho los ojos. Esta película fue muy educativa. Esto no es realmente una película,
murmuró JJ. Su voz estaba llena de confusión. Eres un tipo bastante duro, Disco. ¿No estás deprimido? Claro que lo estaba. Pero de ninguna manera te lo voy a mostrar. Eso me ayudó a confirmar que tenía razón. Con mucho gusto aplastaré este mundo. Me siento honrado de poder hacerlo yo mismo. Después de todo, es un mundo que te apoya para que actúes como si fueras todopoderoso. Eso es una prueba sólida de que se ha vuelto completamente loco, desmoronado y una mierda, ¿no? Loco, desmoronado y una mierda. ¿Todavía tienes la presencia de ánimo para hacer aliteraciones? Sí. Por muy alto que suba un mono a una montaña, sigue siendo un mono, JJ. Eres un idiota, así que tu propia propaganda te ha lavado el cerebro. Si realmente crees que esta película me conmoverá o me detendrá, tus sentidos deben de estar gravemente entumecidos. Me motiva mi amor y justicia internos. Esperar que me importe lo que piensen los demás es tocar a la puerta equivocada. Con mucho gusto tiraré mi propia vida por la borda por el bien de Kosue, que se vio obligada a decir eso, y por todos los humanos que fueron engañados por la salud y la paz tan profundamente que olvidaron lo que significaba la calidad de vida. Eso, sin importar cuán duramente me insulten. Por supuesto, estaba fingiendo. Mientras lo decía, lamentaba que mi vida se hubiera convertido en esto, todavía dudaba si realmente quería asumirlo, y no quería pensar en nada durante un tiempo, pero ciertamente me sentía orgulloso de ello. Nunca pensé que me transformaría de detective de niños desaparecidos en un supersecuestrador, pero tenía una razón y un objetivo para ello. ¿Cómo puedes ser tan optimista? Eso demuestra lo poco que entiendes a los humanos. En realidad, tampoco entiendes a los japoneses, ¿verdad? Quiero decir, ¿te imaginas que todo gira en torno a los samuráis y el harakiri? Entiendo un poco por qué los japoneses rechazan el método Kosue. No es que quieran morir. Morir debe dar miedo en todos los países, pero recibirán la vida que se les otorgó tal cual, ni más ni menos, y vivirán y morirán por ella. Apuesto a que eso les parece hermoso. La razón por la que los japoneses aman las flores de cerezo no es por su color rosa claro, ¿sabes? Es porque encuentran belleza en la visión de sus vidas efímeras dispersándose de acuerdo con la esperanza de vida que se les otorgó. Los japoneses nunca pegarían pétalos de cerezo en las ramas. Tampoco intentarían alargar su periodo de floración mediante la cría selectiva, simplemente observan cómo caen los pétalos y esperan a que llegue la próxima primavera. Los humanos también deberían vivir la vida que se les ha dado. La próxima generación llegará de todos modos. Para empezar, ¿se puede escribir el kanji de vida? El primero es Kotobuki, una celebración, y el segundo es vida. Significa que debemos celebrar la vida que se nos concedió como nosotros, que fue lo suficientemente larga. Me alegro de haber venido a Japón. Me ha salvado de ser engañado por vuestra publicidad de mierda. JJ me miraba fijamente. ¿Así que vas a molestar a todo el mundo con tu indeseado ataque kamikaze? ¿De qué coño estás predicando sobre la esperanza de vida, gilipollas que trivializas la vida? Solo había estado fanfarroneando durante esta conversación, pero recuperé mi energía antes de darme cuenta. Si crees que los ataques kamikaze trivializan la vida, entonces todavía te queda un largo camino para convertirte en japonés, JJ. Los japoneses gritan Banzai porque están temblando de honor por poder quemar sus vidas por un bien mayor. Es lo contrario al suicidio. No es por la muerte. Banzai es para la vida. Lo mismo ocurre con lo que hago. ¿No viste mi cara en las imágenes de la cámara de seguridad? Esa sonrisa es mi Banzai. Ya lo sé. Mi futuro es brillante. Pasaré todos los días secuestrando niños sintiéndome realizado. Con la conciencia limpia como el cristal. Ya veo. No pensé que resultaría así, ni me lo dijeron, pero supongo que era inevitable. Da igual. Me pondré a trabajar en mi próximo trabajo para cambiar de humor. La mirada de JJ había vuelto por completo a la de sus días de delincuente, haciendo que me estremeciera. Parecía un mal presagio. ¿No te lo dijeron? ¿Quién? Los chicos de Black Swan. Me estafaron por segunda vez. Joder, esta vez les voy a dejar escapar. Alguien incapaz de doblar el espacio-tiempo no podía ganar contra gente que sí podía. Contén tu papel de rey del mundo, JJ. Quiero decir, viendo los hechos, estás lejos de ser un mesías, eres un chulo sádico y despreciable que vende la pureza de los niños. De alguna manera, estás un paso más cerca de la basura que vender mujeres. Deberías saber lo que les pasa a los que obligan a los niños a prostituirse una vez que van a la cárcel, ¿no? En tiempos normales, no te acercarías al cuarto de baño, tendrías demasiado miedo de dormir por la noche, intentarías constantemente meterte en celdas de aislamiento y,
en el mejor de los casos, te obligarían a chupársela a los guardias de la prisión todo el día. Nos vemos, JJ. Deberías cuestionarte seriamente tus principios morales o al menos estudiar sobre Japón, dije y estaba a punto de dirigirme al Hotel Princeton. Aunque no pudiéramos arreglar las cosas con el hombre pájaro negro para siempre esta vez, tenía que volver rápidamente a la casa del pino. Ahora entendía por qué el yo futuro me dijo que me diera prisa. Tenía que empezar a secuestrar niños del futuro lo antes posible. A diferencia de la gente del futuro, mi esperanza de vida era limitada, lo que significa que solo tenía un periodo de tiempo determinado durante el cual podía secuestrar. Para salvar a la mayor cantidad de niños, no debía perder más tiempo, pero JJ esbozó una sonrisa y dijo, vamos, no tengas tanta prisa. Hay alguien a quien quiero que conozcas, la conoces muy bien, y estoy bastante seguro de que también te mueres por verla, así que me quedé quieto. Alguien a quien conocía muy bien y quería ver. ¿Quién podría ser en 2019? JJ tocó el aparato de su escritorio. Itou-san, ¿ha llegado mi esposa? Sí. ¿Se la envío, por favor? Entendido. JJ se volvió hacia mí. Oh, eso me recuerda que no me he presentado. Disco, ¿cuál crees que es mi nombre japonés? Mi nombre. Ya sabes, me he naturalizado. ¿No escribiste Staran con kanji, para que sonara como Sutairon? Como si. Eso no sonaría japonés en absoluto, ¿verdad? Yo también he estado haciendo mi debida diligencia, ¿sabes? Mi nuevo nombre es Fuyuno Shinji. No tengo ni idea de lo que significan los kanji, pero ese soy yo, Fuyuno Shinji. Mi corazón se desintegró. Todas mis neuronas se apagaron a la vez. La puerta se abrió, la mujer que entró se quedó paralizada cuando me vio. Oía JJ reírse. Ah. Nostálgico, ¿verdad? Para los dos, la mujer que estaba junto a Ito era Norma Brown. No, Fuyuno Brown Norma. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.